Bueno, en cuanto a leyendas, Puerto Wilches por su posición geográfica, ¿no? Su ribera con el Río Grande de la Magdalena, sus fuentes hídricas, 37 complejos cenagosos en total. Puerto Wilches conserva las tradiciones y costumbres propias de la ribera, por lo tanto es normal que nuestros abuelos nos estén hablando de la leyenda de la Llorona que se escuchaba en las tardes, en las noches, tarde de la noche en el pueblo, en los momentos de silencio. Igualmente escuchar la leyenda del Moán, por ejemplo, que cuando las mujeres iban a la ciénaga a lavar, sentían manoseos o toqueteos en sus piernas y resultaba ser un ser fantástico que se les aparecía más adelante, más o menos con el agua a la altura de la cintura del pecho y les invitaba a nadar al río, a la ciénaga y pues el Moán. Sin embargo, como le digo, estas dos leyendas no podemos decir que son típicas de Puerto Wilches porque son propias de una gran tradición oral que no sabemos ni cuándo surgieron, pero que son propias de los pueblos de las riberas de los ríos. ¿Sí? Sin embargo, en Puerto Wilches, en las indagaciones que pude hacer al lado de don Abraham Cisneros, él me contaba mucho la historia del pescador del otro mundo. Es una historia que es una leyenda que sí la considero más fuerte o más típica de Puerto Wilches porque en los libros y en otros, eh, digamos, en otras enciclopedias o repositorios de leyendas poco se encuentran. Y pudimos investigar y consultar y si hay personas que daban fe y testimonio de esta leyenda. Entonces, el pescador del otro mundo, dicen los pescadores, particularmente los que centraban su pesca en la zona de las ciénagas, no los que pescaban en el río, sino en la ciénaga, particularmente en la ciénaga Yarirí, que era la que queda hacia el lado de Barrio Díaz y que se convertía en la gran despensa de la pesca en Puerto Wilches hace muchísimos años. Entonces ellos comentan que el pescador del otro mundo es un fantasma que se les presentaba a los pescadores que particularmente en una noche iban a colocar sus redes, su atarraya a pescar y no se escuchaba en absoluto, no habían peces, estaba difícil la noche, que se escuchaba el silencio rotundo y propios de la noche, particularmente estaba acompañado de tormenta. Muchas veces se presentaba una tormenta eléctrica antes de la presencia del fantasma o del pescador del otro mundo. Las personas resistían esa lluvia bajo sus cambuches con toldos y tales. Posteriormente dicen que era frecuente que se escuchaba el sonido de el contacto, el ruido que hace el canalete con el agua y se veía por lo menos la ola que venía generando como cuando una canoa pequeña viene subiendo y efectivamente con el relámpago que se hace muchas veces que queda después de la lluvia se podía apreciar una canoa que iba subiendo pero que no llevaba tripulante. A ellos le llamaban el pescador del otro mundo y además de eso se escuchaba eh, el sonido cuando la persona que iba tripulando esa canoa, pues la canoa era visible, lo que no veían ellos era quién la conducía. Y se supone que eran dos aparentemente porque alguien conducía y otro tiraba la atarraya y se escuchaba perfectamente cuando abrían la atarraya y caía el contacto que hacían los plomos de la atarraya con el agua en el momento que caía. Igual se sentía hacia el pasto, hacia la hierba, que se hacían pequeñas olas de movimientos como cuando se espantan los peces. Ese pescador generalmente pasaba, las personas resistían esa aparición fantasmagórica, ese personaje fantástico que pasaba, que no podían verlo, pero dicen los pescadores que pasado ese fantasma que subía o que pasaba por esa ribera, por esa zona donde pasaba, era preciso que podían tirar las atarrayas y de inmediato lo que había era lluvia de peces, que con dos o tres lances, es la palabra propia que ellos utilizan para referirse a cuando tiran la atarraya, podían llenar
una canoa fácilmente. Entonces la leyenda del pescador del otro mundo tenía consigo eso. Pues lo primero es que sí era terrorífico para el que no estaba acostumbrado presenciar ese espectáculo, digámoslo así, pero la recompensa era que todos sabían que pasado ese fantasma, pasada esa situación, había una abundancia de peces precisamente por el lugar donde pasaba el supuesto pescador del otro mundo. Esa historia yo la considero que es una de las leyendas más propias de Puerto Wilches, porque tuve la oportunidad de escuchar a don Abraham Cisnero contándomela. Luego entrevisté a un señor y me contó la experiencia, que me decía que era efectivamente real. Él me recomendó y me dijo que otra de las personas que estaban ahí y que podían contarme esa historia es un señor, sé que él es apellido Ávila, Armando Ávila, que vive en Barrio Díaz, en la Elda. Él lo conocen como Matacongo, y él también daba fe y testimonio de que efectivamente sí sucedió eso en la ciénaga. Era habitual que eso se podía presentar y que varios pescadores presenciaron ese fenómeno. Esa puede ser la leyenda. Bueno,